Mi nombre es Arely Guadalupe Espinosa Blanco, de la licenciatura Psicología, y vengo a presentarles farmacodependencia. ¿Qué es farmacodependencia? La farmacodependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de medicamentos de prescripción médica. Estos fenómenos incluyen deseo intenso de consumir dichos medicamentos, dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y obligaciones, aumento de tolerancia a los efectos y síndrome de abstinencia. Por medicamentos de prescripción médica consideramos aquellos que son recetados por un facultativo, alteran el estado del ánimo o la conciencia, producen tolerancia y o dependencia. Los fármacos de abuso más utilizados son los opiáceos, depresores del sistema nervioso central. Se encuentra en jarabes para la tos, medicamentos para el dolor y antidiarreicos. Pueden producir somnolencia, estreñimiento, depresión respiratoria y hasta la muerte. Pacientes con dolores crónicos son susceptibles a este abuso de medicamentos. El abuso de analgésicos es tan alto en algunos países que ha superado los niveles de abuso de drogas ilícitas. Medicamentos estimulantes. Algunos medicamentos como el Ritalin, Concerta o Dextrina favorecen la agudeza mental y la atención. Sus efectos psicológicos de confianza en sí mismo influyen en la persona que abuse de ellos. Militares, deportistas y estudiantes son las poblaciones con más alto riesgo a abusar de estos medicamentos. Estudios realizados en España indican que los medicamentos de prescripción médica de mayor abuso son los analgésicos, seguidos de los benzodiazepinas y en tercer lugar los estimulantes. Benzodiazepinas son ansiolíticos indicados para inducir el sueño, para aliviar ataques de ansiedad y en coyunturas emocionales traumáticas. El adicto las combina frecuentemente con alcohol, buscando potencializar el efecto. El síndrome de abstinencia produce depresión, irritabilidad, somnolencia y convulsiones. A continuación se mostrarán algunas características del adicto a los fármacos. Automedicación, expresada por el abuso de medicamentos sin la autorización de un facultativo apropiado. El paciente incrementa la dosis buscando aliviar el malestar original o con una intencionalidad diferente a la inicial, como por ejemplo alterar el estado de ánimo o suprimir síntomas de deprivación. Preocupación por la obtención del medicamento. Acuden a diferentes salas de urgencias, compran o roban tarjetas de sanidad, inventan historias sobre pérdida de recetas, intentan que el farmacéutico les vendan sin prescripción o falsifican las recetas médicas, intentan encontrar profesionales que no les conozcan o exageran o inventan dolores. ¿Cuándo empezó a consumir estos medicamentos? Bueno, yo empecé a consumir estos medicamentos cuando sufrí de un secuestro express. Me detectaron una depresión muy fuerte y hasta que empecé a consumir estos medicamentos. ¿Qué tipos de medicamentos toma? Yo tomo el clonazepam y diazepam. ¿Y eso fue recetado por su médico? Sí, él fue el que me recetó esos dos medicamentos. ¿Cuánto tiempo duerme? Con medicamento duermo de 6 a 7 horas, pero sin el medicamento duermo de 3 a 4. Bueno, pero si yo no tomo el medicamento, me siento con la necesidad de querer tomarlos. Y es por eso que yo decidí incrementar la dosis. Por ese motivo, consulté a un doctor para pedirle que me diera más medicamento, pero el doctor me dijo que no podía hacer eso. Y yo por mis propios medios empecé a buscar recetas
en las cuales pudiera falsificarlas y poner el medicamento que yo quería. ¿Y cómo se sintió al saber que no podía obtener los medicamentos tan fácilmente? Pues la verdad me sentí muy mal. Sentía que no, la dosis que tomaba no era lo suficiente y entonces empecé a combinar el medicamento con el alcohol y eso me hacía sentir tranquilo.